Bienvenido mi gente a un nuevo video. El día de hoy vamos a dibujar una rana paso a paso. Comenzaremos trazando un ángulo de 45 grados. Depende de qué tan grande tú quieres hacer tu dibujo, nada más asegúrate que mida 45 grados. Ahora, la línea de arriba vamos a trazar dos círculos. El primer círculo, que es en la parte más superior, va a ser un poco más pequeño que el otro, y eso va a ser la cabeza y el cuerpo de esta rana. Vamos a ocupar los lápices HB, 2B, 4B, 6B, 8B, un borrador moldeable y un borrador eléctrico. Si no lo tienes, con un simple borrador puedes hacer los detalles. Ahora vamos a hacer unos óvalos que van a ser las patas de la rana. La rana que estamos dibujando es la que está en la parte superior izquierda de la pantalla. Si se te dificulta esta técnica, puedes empezar haciéndolo con cuadrículas. La clave para que un dibujo te salga muy bien es dedicarle mucho tiempo y fijarte hasta el más mínimo detalle. Ya que hicimos los círculos y los óvalos, vamos a hacer que este boceto agarre forma. Vamos a ocupar un lápiz HB para que hagamos todo el delineado. La razón por la que estoy ocupando un HB, y te aconsejo que siempre que hagas un boceto empieces con el HB, es porque es muy ligero, bueno, en este caso muy suave, y la verdad vas a poder hacer todos tus bocetos muy fácilmente y poder borrarlos sin dejar huella alguna. Sé que en el boceto que ves a continuación en la pantalla puedes ver hay demasiadas líneas y puedes ver las líneas que tracé de los 45 grados. No te preocupes, no le pongas atención, ya que después con el mismo borrador lo vamos a borrar, o se va a borrar con lo que viene siendo en este caso el sombreado a grafito que vamos a hacer. Si te gustaría que hiciéramos algún dibujo en especial o algún tutorial en especial, déjamelo saber por favor en los comentarios. Ya saben que yo tomo en cuenta cada comentario y respondo a cada uno de ellos. También, si te gustaría etiquetarme tus dibujos, me los puedes etiquetar en Instagram. En la descripción del video dejaré mi Instagram donde me puedes seguir. De igual forma, si te gustaría que mostráramos algunos de tus dibujos y tus avances, me lo puedes enviar también al correo electrónico del canal, que es turbanoartdibujos@gmail.com. Vamos a agarrar lo que viene siendo el lápiz HB y vamos a hacer los trazos y darle forma a lo que viene siendo las patas frontales de la ranita. Como pueden ver, ahí va quedando, y le vamos a hacer lo que viene siendo los dedos. No sé si así se llaman, pero yo les pongo los deditos. Ya va a ir quedando. Vamos a hacer un poco lo que viene siendo la panza y las patas traseras de la rana. Recuerda que no importa cuántas veces hagas el trazo, no te preocupes, hazlos ligeramente para que podamos usar el borrador y darle forma. Aquí vamos a hacer lo que viene siendo la pata y los dedos de la rana. Vamos a hacer un semicírculo, conectaremos de este lado, haremos una línea aquí y haremos otra, y ahí va quedando. Vamos a hacer lo que viene siendo el lomo de esta ranita, y como ustedes pueden ver, ya está agarrando forma y se parece a la rana que tenemos en la parte superior izquierda. Vamos a hacer lo que viene siendo las líneas aquí y haremos la pata frontal de la ranita. Igual aquí va a ir un dedo, aquí va a ir el otro que va conectado con la otra pata frontal, y haremos esos pequeños detalles. Ya vamos a empezar a hacer lo que viene siendo la limpieza de en este caso del boceto, y vamos a ir borrando algunas que otras líneas que veamos que están muy oscuras, donde vamos a empezar a hacer lo que viene siendo el sombreado, y vamos a empezar a que surja la magia. Recuerdan que hay que tratar de ser limpios. Ya sé que con el grafito es difícil tener un dibujo limpio, no se preocupen. Vamos a hacer algunos pequeños detalles y vamos a hacer lo que viene siendo el ojo. Vamos a tratar de llenarlo completamente de negro. Ahora amigos, para lo que viene siendo el sombreado de la rana, empezaremos con un HB. La razón por la que les comento con un HB, ya que es muy ligero y como pueden ver la textura de la rana es muy clara. Trato de agarrar el lápiz a lo más
lejos de la punta para que pueda hacer esos trazos. También vamos a ocupar el sombreado, que es puntillismo. Si no sabes de qué te estoy hablando, aquí arriba te voy a dejar una tarjetita donde vas a poder ver todos los tipos de sombreados que hay para que podamos hacer unos épicos dibujos. Ahora amigos, seguimos sombreando la ranita y estamos ocupando todavía el HB. Para lo que viene siendo las partes más oscuras estoy ocupando el 2B y solamente estamos haciendo el sombreado tipo puntillismo. Asegúrense de ponerle un 20% de presión a la hora de sombrear con el HB. Tal vez no vas a notar que pinte demasiado, pero recuerda que no necesitas apresurarte para tener un buen dibujo. Cuando le dedicas tiempo a tu dibujo se nota que le das mucha dedicación. Así que recuerda, no te desesperes. La clave para que un dibujo te salga realista o hiperrealista viene en los detalles. Así que vamos a seguir avanzando. Ahora, para lo que viene siendo la parte de abajo de esta rana, estoy ocupando el HB para hacer unos pequeños círculos, de igual forma con el 20%. Aparte de arriba de la rana de la cara es igual con el HB, estamos haciendo puntillismo. Como base fue el HB también, pero fue de forma tradicional. Nada más que me estoy ayudando con el 2B para aquellos lugares más oscuros. De igual forma le metemos la textura que lleva la rana en su rostro con el borrador eléctrico. Asegúrate de no ponerle tanta presión al borrador y recuerda que vas a cubrir esas partes que ya hiciste con el borrador para que no quede en blanco. También no sé si has notado que la rana no tiene nada en blanco. Son luces, yo sé que lleva luces, pero esas luces son grises. De igual forma nada es blanco. Asegúrate bien de buscar la forma y de conocer dónde vienen los brillos y qué colores, cuánto blanco tienen y cuánto oscuro. Ahora para lo que viene siendo el lomo de la rana, estoy haciéndolo con un lápiz 2B. Van a ser usualmente esas arrugas. Con un pincel de igual forma le tallé para que se desvaneciera un poco. Con el borrador eléctrico estoy haciendo esos pequeños detalles, como pueden ver son como si fueran puntillismo. Igual forma con el lápiz 2B estoy marcándolas nuevamente, esos que ya pasé con el borrador eléctrico, para que logre ese detalle y ese brillo que se nota en la parte de arriba. También vamos a ocupar lo que viene siendo una pluma de gel blanca para meterle mucho más brillo a la rana. No por eso pienses que la rana tiene color blanco, no, de igual forma vamos a mezclarlo para que no se note tanto el brillo. Para lo que viene siendo las patas traseras de la rana estoy ocupando de base el HB por una presión de 20%. También vamos a ocupar un 2B y un 4B para meterle mucho más oscuro y detalles. De igual forma le vamos a pasar nuevamente, como hicimos en el lomo de la rana, el borrador eléctrico y pasaremos nuevamente otra capa con el HB. También si te gustaría ver algún tutorial en especial, déjamelo saber por favor en la caja de los comentarios. Ya saben que para mí su opinión es muy importante y me gustaría saber qué más les gustaría que trajéramos al canal. También si quieres aprender a cómo hacer alguna fruta realista con colores de madera escolares, aquí arriba dejaré una tarjeta para que puedas aprender paso a paso. También te dejaré un tutorial donde hice un unboxing y ocupé unos colores que son muy económicos de un maletín. Así que seguimos avanzando y vamos a hacer lo que viene siendo, no sé cómo se llama la parte de donde va el hocico de la rana. Ocupé un HB nuevamente y estamos trabajando con las patas. Y así va a ir quedando el dibujo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció y espero te haya gustado este tutorial y te dejo con el resultado final. Hasta la próxima.